Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Muy buenas tardes, pueblo pepiniano, a su programa Lo que dice la calle por aquí, por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, ya hoy 14 de febrero del 2023, un día donde mucha gente saca la tarde o la noche para hacer ciertas actividades por el día comercial que celebramos hoy, el Día de la Amistad, los enamorados, como mucha gente lo celebra. Y tenemos hoy en nuestro estudio Zoom de Radio Raíces, La Voz del Pepino, del área metropolitana, a los resaltadores. El resaltador de la realidad. Le damos la bienvenida a Josian Ramos y a Andrés Sanfeliu Callito. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien. Saludos y excusamos a Yolo que el día de hoy ha sido un poquito complicado con la señal. Prácticamente trató de entrar con nosotros al principio del programa, pero se le cayó su señal. Vamos a ver si en algún momento durante la transmisión pues puede nuevamente hacer contacto con nosotros hoy aquí en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Resaltadores han estado bien ocupaditos todos estos días, los he visto en las plataformas digitales. Hasta un secretario del gobierno de Puerto Rico entró al resaltador de la realidad, nuestro secretario de Hacienda, Francisco Párez. Hablamos un poco de eso para los que no lo siguen ustedes aquí de Ondas Radiales, para que le digan qué fue lo que ocurrió cuando entra este secretario a la plataforma de ustedes. Adelante. Pues mira, el lunes pasado en nuestra transmisión en vivo tuvimos la sorpresa, ¿verdad? Que entre las personas que estaban comentando en nuestro live stream en YouTube, pues uno de los que estaba comentando era precisamente Francisco Párez. Estábamos hablando de, ¿verdad? De estas compras que se están dando en efectivo de propiedades inmuebles en Puerto Rico, se están investigando. A base de unas publicaciones que él había hecho en Twitter. Exacto. Ajá. Pues estamos comentando sobre la noticia y él entra. Nosotros obviamente pues, estamos un poquito escépticos porque nos ha pasado en otras ocasiones donde entran estas cuentas fatulas a comentar sobre los temas que estamos comentando, pero son lo que llamamos en internet trolls. La cosa es que él nos sigue contestando con, ¿verdad? Con datos corroborables y datos fidedignos de lo que estábamos hablando. O sea, no era un troll. Y cosas que serían difíciles verificar así rápido en Google para tirarnos la información. Exacto. Y nada, pues le extendí la invitación para que se conectara con nosotros y pues se conectó. Él dice que estaba navegando en YouTube y tú sabes que estas plataformas, los algoritmos pues te sugieren temas en base a las cosas que tú sigues. Y evidentemente pues el algoritmo de YouTube le sugirió nuestro live stream porque tenía entre los tags el nombre Francisco Párez Alicea, que es el nombre de él. Y pues le salió la notificación, entró, para sorpresa de él, pues estábamos hablando de algo que él está discutiendo en las redes y en la prensa, que tiene un gran interés por las investigaciones que se están dando. Y pues nada, entró, hablamos, nos aclaró varias dudas y nada, todo chévere, de verdad que fue una experiencia muy grata. Jamás en la vida uno pensaría que haciendo un live stream se te conectaría el secretario de Hacienda, uno de los secretarios más importantes del país, a hablar contigo. Yo estaba hablando, qué bueno que para que veamos la importancia de hacer buen trabajo. Yo estuve hablando ayer con el panel del lunes sobre el día de ayer, que el día 13 fue el Día Mundial de la Radio. Y yo estaba hablando con los panelistas de que nosotros hacemos radio, podemos tener credenciales, pero afuera se está haciendo otro tipo de trabajo que es muy bueno. Y son los influencers, son los que llevan podcasts, son los que llevan información y tienen que llevarla con mucha responsabilidad. Como hay unos que son bien sesgados y sabemos que son pura mediática, hay otros que son muchos que están haciendo un trabajo extraordinario. Y ahí vemos la seriedad porque el secretario de Hacienda, solamente el puesto que tiene la credibilidad porque es un funcionario del gobierno, un funcionario de confianza, claro, y de Hacienda del Tesoro de Puerto Rico.
Y esto yo lo hice con relación a lo que escribió Rivera Saniel, de que cuando Sisto George hace acercamiento, no se lo hace a periodistas, sino que se lo hace a influencers y se lo hace a analistas políticos que son los que nosotros conocemos. Claro. ¿Qué ustedes quieren hablar de eso? Porque hubo una cuestión bastante dividida, porque hubo personas que dijeron, es que el periodismo también hay gente que no tienen un credencial de periodista y están haciendo periodismo y no independientes, están haciendo trabajo, haciendo investigación, buscando la prueba. ¿Qué ustedes quieren decir sobre eso? Mira, con relación a quién es periodista o no, yo tengo que empezar diciendo nosotros no somos periodistas, para nada. Al contrario, yo sé que hay algunos influencers que tienen hasta cierto punto un grado de periodismo, algunos son periodistas, ¿verdad? Que estudiaron y se certificaron, hay otros que simplemente repiten al papagayo o comparten información que otros medios le han proporcionado y lo disparan para adelante. No están haciendo un trabajo periodístico. En el caso de nosotros, ¿verdad? Para no hablar de los demás, nosotros simplemente comentamos dentro de lo que sabemos, dentro de nuestras profesiones. En el caso de Andrés, que es historiador e ilustrador, yo lo que es cineasta, perdón, debo decir. Y yo que estudié ciencias políticas e historia. O sea, hacemos los comentarios dentro de verdad, de la edad que tenemos, somos millennials, siendo yo el más viejito de los millennials, que tiene 40, yo el más jovencito, que tengo 32. Pero es eso, somos jóvenes, profesionales, preocupados por lo que está pasando en el país y lo comentamos. O sea, sentimos que es nuestro deber traer la información, discutirla, pero el trabajo de periodista es un trabajo que conlleva investigación, que conlleva cuestionamiento, que conlleva una serie de trabajos que nosotros no realizamos. La preparación, Callito. Bueno, también yo creo que muchas veces al periodista se les requiere caminar una línea, si acaso finita, a veces yo creo que ni eso es, no, ni entrar en opinión ni nada. A veces yo creo que hay como una línea donde uno puede más o menos indicar ciertas cosas sin tirar mucho para allá. Nosotros hablamos opinión todo el tiempo. Nosotros, o sea, nosotros no estamos en ese otro lado de la línea de objetividad. Yo sí creo que para nosotros, y yo creo que eso es importante mucho en personas que uno ve en las redes, que uno sigue y eso, como que nosotros tratamos de ser bien honestos acerca de qué es lo que pensamos y también sobre cuáles son nuestros límites. Si nosotros no sabemos algo, nosotros lo decimos, nosotros no tenemos ningún miedo en hacer eso. En vez de estar ahí hablando sin saber. Y además, hasta si hablamos sin saber, lo decimos, mira, yo no sé, pero esto me parece que es esto. Como que yo creo que por lo menos yo creo que sí hay una responsabilidad que uno tiene y uno tiene que asumir esa responsabilidad, como que coger esa responsabilidad con seriedad. Y no todo, hay personas en las redes que sí lo hacen, hay otras que no. Y yo creo que uno tiene que, y también no necesariamente en las redes, yo creo que hasta en los medios tradicionales hay personas que no toman estas cosas con seriedad o no asumen esa responsabilidad. Y pues yo creo que ahí es donde está la línea que en términos de nosotros, o sea, los periodistas pues hacen otro trabajo, que no es el que nosotros hacemos. Pero yo creo que hay esa línea, como que ser honesto y como que ser bien responsable con lo que uno está haciendo. El día de hoy, porque hay un flujo de los meseros, y es que los meseros están cobrando 12.13 la hora, 12.13. Y lo que yo estaba comentando ayer es que hay lugares, y ustedes me ilustran, si ustedes tienen más experiencia que yo en esto, de que las propinas se están convirtiendo en parte del salario del mesero. Y a veces algunos meseros pues se quejan de la transparencia, de cómo se divide la propina y de la gente que paga con tarjeta de crédito y todo este asunto. La cuestión es que los meseros están pidiendo una uniformidad salarial y no depender que el comensal sea la fuente del ingreso del mesero. Y también la injusticia que hay con esto, porque no es lo mismo tú servir en un restaurante en San Juan del plato a $100 a servir en un plato en el pueblo de Lares, en un restaurante del pueblo de Lares, que definitivamente no creo, o de San Sebastián, no se va a acercar un plato a los $100. Sobre este particular, ustedes han hablado sobre el mismo. ¿Qué quieren decir?
Mira, nosotros ¿verdad? En el podcast no hemos tocado el tema, pero en mi caso particular, yo trabajé 15 años en la industria. Yo fui mesero por mucho tiempo, fui bartender, fui gerente. O sea, conozco, sé cómo se mueve eso. Y tomando tu premisa, Víctor, es muy cierto. No es lo mismo un mesero en San Juan que gana una propina, por decir una palabra, asquerosa de grande. O sea, en San Juan, en zonas turísticas, sobre todo Condado, Isla Verde, Viejo San Juan, la propina es muy buena. O sea, estamos hablando de que tú mínimo te puedes llevar 100 diarios en un turno de 6 horas. Pero le comentaba a Andrés antes de comenzar ¿verdad? Antes de ir al aire, en Bayamón no es lo mismo. Y estás en el área metro. En Bayamón la propina no va a ser jamás y nunca igual. Primero porque es otro público. Es un público más local, es un público que no necesariamente viene a gastar como el turista. San Juan tenemos la ventaja de que viene el turista viene a gastar el dinero. Viene con un presupuesto que es para eso. Viene a los restaurantes, sabe a qué restaurantes ir, qué platos pedir y viene a buscar un buen servicio y va a pagar por ese servicio. Sabemos que hay restaurantes que ¿verdad? Se pasan de ganso. Hay cadenas multinacionales que pagan ese 2.13 la hora versus restaurantes pequeños que yo he sabido que a pesar de la propina te pagan el mínimo. En un momento dado que era 7.25, ahora 8.50 lo están pagando. Y hay patronos que incluso no solamente que pagan el 2.13, sino que también tienes la ventaja en esos pequeños restaurantes de que eventualmente te la sigan subiendo. En el caso donde el último restaurante donde yo trabajé, donde estaba esa posibilidad, donde tú empezabas a 4 la hora, no a 2.13, a 4, y estaba la posibilidad de que ese 4 se convirtiera en 5, en 6, en 7 y así sucesivamente. El patrono, aquí lo que estaba hablando con Andrés antes de ir al aire, hay que fiscalizar más el patrono, porque hay patronos buenos, patronos conscientes, pero hay patronos, sobre todo, vuelvo y repito, las cadenas grandes, donde son más gansos. Hay que fiscalizar más eso porque la ley es clara. La ley dice que el patrono le va a pagar al mesero 2.13 la hora y si en su turno con la propina no igualó su mínimo, ¿verdad? El mínimo de salario, el patrono tiene que entonces pagarle esa. Obviamente el mesero, volvemos, un buen mesero en una buena área que reciba buena propina supera el mínimo, lo supera pero por mucho. Pero en otros sitios o en días que son más lentos, días de semana, ¿verdad? En sitios como tú bien mencionas, Lares, San Sebastián, que inclusive sabemos que muchos restaurantes de lunes a miércoles, lunes a jueves no abren, porque no hay clientela para eso. Pues el patrón se supone que esas horas muertas te esté pagando entonces al mínimo, porque tú estás ahí sin generar ningún ingreso por propina. Así que es un tema delicado, un tema que hay que estudiar, un tema que hay que verle los pros y los contras, ver otras jurisdicciones. Estaba también comentando que, por ejemplo, en Europa no es costumbre la propina porque el mesero gana bien, el patrono le paga bien, pero acá en América pasa todo lo contrario. Pero es cuestión de analizarlo, verlo, sopesarlo, porque no es un tema que se puede tomar a la ligera. Ciertamente hay unas injusticias en la industria gastronómica, donde vemos que muchos restaurantes inclusive pagan los salarios de sus empleados en base a la propina que está recibiendo el mesero. Y cuando digo empleado, estamos hablando no solamente del mesero, del buzzer, del host, del bartender, también de los empleados de cocina, que es todo un equipo de trabajo. Entonces, hay algunos patronos, no digo que todos, pero hay un cierto restaurante que lo que hacen es que como el mayor ingreso de propinas no viene por cash, sino viene por tarjeta, obviamente el patrón lo retiene, lo tiene que retener hasta el momento de pago. Pues con eso entonces lo que hacen es que van con la teoría de la propina al pote, y el pote es toda la empleomanía y el patrón termina no pagando nada. Esos son los pocos, pero los hay. O sea, que hay yo lo que creo es que el Estado debería estar más involucrado en esto, porque en Puerto Rico la industria gastronómica es bastante grande. Y si tomamos en consideración la cuestión del turismo, el turismo también, que mucho del turismo tiene que ver con esta industria, tiene que fiscalizar más porque el turismo la empresa gastronómica es grande en Puerto Rico. O sea, no es algo chiquitito que pasa ahí por desapercibido, ¿no? Hay que verlo.
Y yo le estaba diciendo, la duda que a mí me surge cuando se habla de esto es que en este caso específico, si al subirle el salario, porque usualmente cuando eso pasa, el de más arriba, la gente no cogen un corte de ellos de salario, lo que van a hacer es que le suben el precio a la comida. Y me pregunto yo si al subirles el salario y sube el precio de la comida, entonces baja la propina que se les da. Y estoy yo especulando, yo no sé. Y a lo mejor terminen ganando menos pero esto es una pregunta, yo no me estoy tirando de cabeza con esto, yo no tengo ninguna, yo no, pero hablando con José Antonio, básicamente me señaló eso mismo de que en las áreas turísticas, pues las propinas son mucho más altas que en otras áreas. O sea que en ese sentido, pues sí tiene sentido. Pero en verdad, en este caso yo le prefiero hacerle eco a lo que dijo José Antonio y ya, porque esto no es una industria que yo conozco. O sea que no creo que es mi lugar aquí mucho ponerme a opinar. Pero José Antonio tira unos datos muy importantes Ujú, y José Antonio te habla de una media del ujú. plato gastronómico en Puerto Rico. Y una media del plato gastronómico, si tiramos la media, es fácilmente 35 a $25. Eso es una Sí, media. más o Esa es menos, la sí. media. Esa es Sí, la media en cualquier punto de la isla. Si, sí, como sí. dice él, si te vas para un restaurante del Viejo San Juan de pisos de mármol, pues esa es otra cosa y esos no son los más. Pero la media es esa. Sí, $35. pongámosle entre $18 a $40 más o menos lo que cuesta un plato en un restaurante. Exactamente. Entonces estamos hablando de una propina que da el comensal y él también levantó un alegato. El gobierno tiene que mirar más de cerca a esta industria porque la industria no le puede pagar al empleado con dinero que da el comensal. Tiene que pagarle con ganancias que salen del negocio. Ujú. Esa es en teoría es que tiene que ser así. No debe de asumir una propina que se le da a una persona. Ahí no hay transparencia porque quien trabaja con eso son los contadores del propio negocio. Y yo creo que escuchando uno nada más a estos meseros y meseras, este es el otro punto que quiero que toque, José Antonio, que es Ajá. importante. Hay que vivir en los pies de un mesero y una mesera. Primero que nada hay que aguantar las Karen que eso es un concepto que ya en Puerto Rico hay muchas caras. Y Ujú. no sé cómo le dirán a los hombres en ese concepto de los más que echaban en los restaurantes, desde que llegan están fastidiando con el mesero hasta que se van. No, No no sé puedo si decir el término al aire. pero allá en Estados Unidos le dicen a las mujeres las Karen. No sé Sí. cómo le dicen a los hombres. Y entonces ese mesero, pasando por situaciones en su hogar, tiene que estar aguantando toda esa presión, más la presión laboral que es adicional. Y en un restaurante a veces se trabajan hasta 12 horas, Dios mío. Fácilmente se pueden, Sí, sí. y sin detenerse, porque esos son testimonios de personas que han trabajado en restaurantes. Y algunos cuando están así, le dicen, mira, vete a montar los plátanos que hay que hacer mofongo. También es fuerte. Y yo creo que el gobierno, este tema, lo está pasando a veces como, no sé, los meseros están haciendo presión, pero no sé si nosotros nos hemos solidarizado muy bien con los meseros al permitirle al patrono a muchas veces hacer las prácticas que abundan. Yo no sé, yo sé que hay gente que a los meseros los llama para un lado y le dice, mira, toma la propina y se la da en efectivo y no se la da en tarjeta porque no confía en los métodos eso de dárselo a la tarjeta. A veces hay otros patronos que ya tú vas a pagar y te tienen la propina descontada del 25% sin el cliente decir cuánto te van a darle de propina también. ¿Sabes? Son muchos aspectos, o me equivoco, José Antonio. Pasa de todo y yo lo que exhorto es a las personas, mayormente son jóvenes los que trabajan en este tipo de industria, pero ya hay también veteranos que llevan muchísimos años. Yo trabajé con meseros que llevaban 20, 30 años trabajando en la industria. Yo lo que les exhorto a los empleados es, si usted empieza en un restaurante y ve estas prácticas que para nada son éticas, abandone el restaurante. Olvídese si es buena propina o no, porque usted no tiene que estar tolerando. Yo tuve la gracia de que en los años que estuve trabajando en esta industria tuve buenos patronos, tuve buenas relaciones con ellos. Este último restaurante donde yo trabajé, yo me despedí, o sea, renuncié, pero renuncié en buenos términos con ellas, o que el día que yo necesite trabajar, yo sé que puedo volver.
pero había una buena dinámica de trabajo, había un buen ambiente. Pero he sabido de compañeros donde me cuentan las cosas que se hacían en esos otros restaurantes y yo dije, Juan, ¿por qué tú aguantaste tanto? O sea, yo exhorto que si usted entra a un restaurante a trabajar como mesero o como buzzer o como host, cualquier posición, un restaurante, como dijo Víctor, a veces los turnos son largos por X o Y razón. Son 20 las razones que te puedo dar para que un turno se vuelva de 12 horas y sea largo así. Pero el punto es que a donde quiero ir con esto es que si usted ve que son malas prácticas laborales, hay abuso de parte del patrono, mire, abandone el restaurante, abandone el sitio y búsquese un sitio donde usted entienda que esté mejor, porque no estamos para aguantar, ya que el gobierno no hace nada, no estamos para aguantar este tipo de maltrato por parte de, porque es el jefe, no, eso no es así. Y menos si se te está pagando 2.13 la hora, menos todavía tienes que aguantarle nada, porque entonces ¿quién es realmente tu patrono? El cliente. Porque si el otro te está pagando nada más que 2.13, el que te está empleando, entre comillas, pero con la propina tú superas, qué sé yo, los 15, 16, 17 dólares la hora, pues son los clientes, tu jefe. Así que mejor muévete a un sitio donde te valoren mejor tu trabajo. Así que no sé, es lo más que puedo aportar. Ahora vamos a un tema muy importante y es en Florida. Creo que es el county de Duval, si no me equivoco. Son 176 textos de literatura. Y lo más importante de todo esto aquí es qué tipo de literatura. Sí, sí. La literatura es una literatura de escuela primaria, se puede considerar literatura infantil, que es este tipo de texto que ustedes como escritores e historiadores conocen la importancia en esa edad temprana. Y los textos, nada más y nada menos, son textos que tienen que ver con gente de lucha, tienen que ver con nuestro Roberto Clemente, Sonia Sotomayor, Rosa Parks, Hank Aaron, por mencionar algunos, Celia Cruz, muchos afrodescendientes y muchos latinos los que están censurando en este county de Florida. Adelante. Mira, en el caso de este county en Florida, primero que nada es lamentable que bajo la excusa de proteger a nuestros niños, estemos invisibilizando ¿verdad? Los aportes que se le ha dado a esa nación de parte de las comunidades afroamericanas y las comunidades latinas, ¿verdad? Como el caso ¿verdad? Que bien mencionas de Roberto Clemente, de Celia Cruz, por decir algunos nombres, de Sonia Sotomayor, ¿verdad? Porque según la teoría de estas personas, de estos conservadores, el tema racial, el tema del racismo es un tema que los niños no pueden entender y no va acorde con sus edades. Y primero que nada, ahí yo tengo que diferir totalmente de ese enunciado, porque estamos hablando entonces de que estamos subestimando la inteligencia de nuestros niños. Y eso es ser bruto y medio al decir una cosa como esa, porque no tenemos que subestimar la inteligencia de ningún ser humano, no importa. Uno tiene que abordar los temas de acuerdo a la edad, eso estoy totalmente de acuerdo, pero no por eso tenemos que, ¿verdad? Censurar estos textos que nos llaman la atención obviamente porque se está hablando de Roberto Clemente, que es una gloria puertorriqueña, una gloria latinoamericana, una gloria de la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica. O sea, Roberto Clemente, inclusive yo que no soy deportista o que no me gustan los deportes, debo decir, sé quién es Roberto Clemente. ¿Quién en Puerto Rico no sabe quién es Roberto Clemente? O sea, es una figura que hay que estudiar definitivamente, precisamente porque vivió una época en donde literalmente los negros no podían jugar pelota con los blancos. O sea, es una época en donde en los Estados Unidos él brilló, definitivamente brilló, pero era una época muy difícil para ser latino y mucho igual de difícil o más ser negro. O sea, y no hablarle esto a nuestros niños,
a los niños en la Florida o en cualquier parte del mundo es negar esa historia. Y no podemos negar eso. Eso pasó. Y hay que hablar sobre eso. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir los errores del pasado. No sé si Andrés esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ya que él toca también los temas de historia. Mira, yo lo que veo es que para mí esto es racismo puro. O sea, de esa medida de este debate que se está teniendo sobre el Critical Race Theory, eso se puede poner, el debate como tal, a lo mejor lo podemos poner en una partecita, pero lo que se está pasando, para mí eso es racismo, tú sabes, pero porque lo que es Critical Race Theory, lo que ellos están definiendo como eso, en verdad son una gama de ideologías bastante amplias. Hay unas ideologías que son más radicales que otras, pero en verdad no hay una manera, no es como una ideología así bien cohesiva, que es una sola cosa y tú puedes encajonar exactamente lo que es ahí. Y lo que ellos están prohibiendo, porque están diciendo que eso es Critical Race Theory, no tienen nada que ver, porque yo leí un artículo hace poco donde citaban al autor del libro de Roberto Clemente, que creo que es el mismo autor del libro de Hank Aaron, no estoy seguro si era, pero por lo menos él estaba hablando del libro de Roberto Clemente y él estaba diciendo, mira, este libro toca un poco el racismo, porque obviamente es parte de la historia de Roberto Clemente y eso no se puede esquivar, pero el libro no es sobre racismo. O sea, no es el enfoque del libro, no es ese. O sea que yo lo que veo aquí es que esto en verdad no son libros que tienen una ideología de Critical Race Theory que ellos están prohibiendo. Ellos están prohibiendo libros de personas de minoría, tú sabes, de personas negras, de personas latinas. Y entonces, ¿qué es la historia que se enseña? La historia de los blancos. O sea, vamos a borrar toda la historia de las minorías en las escuelas y solamente vamos a hablar de la historia de las personas blancas porque esos son los que no entran en el racismo y eso es lo que es seguro para mí. Y yo lo que veo con eso es, tú puedes hablar, se habla mucho cuando se habla de representación en las películas o algo así, de tener en minorías en distintos papeles y todo eso para enseñar a los niños a lo que ellos pueden aspirar y lo que pueden lograr y eso si no son unas personas blancas, americanos blancos. Pero yo también veo otra cosa, y especialmente cuando estamos hablando de estas figuras históricas. Y es que esto no es, ellos lo que están es como que, me da pena con los blancos que tengan que sentirse, porque ellos lo que dicen es, me da pena con los niños blancos que tengan que sentirse culpables por la esclavitud y por el racismo del pasado, porque para ellos eso es en el pasado, ¿verdad? Olvídate de cuando mataron a George Floyd con una rodilla en el cuello, ¿verdad? El racismo es cosa del pasado para las personas que dicen esto. Y no quieren que los niños blancos se sientan mal por el racismo. Porque eso es lo que es, porque ellos dicen, porque para las personas negras y los latinos que se van a sentir como víctimas, no, esto no es que se sientan como víctimas, pero ellos tienen que poder contextualizar su realidad. Cuando tú estás en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos 5 años, y yo no te puedo hablar de que yo sufrí el mega racismo ni nada, no es eso, pero tan pronto tú llegas allí, o sea, te estoy hablando de mi experiencia personal estando allí, yo fui a la universidad, ¿no? Como que, pero yo no viví como que tú sabes, lo grande del racismo, pero como que al momento que tú pisas allí, ya tú no eres, ahora de repente tú eres un latino, o sea, ya tú eres otra cosa, ¿entiendes? Como que ya estás, si tú estás creciendo allí, si tú eres latino, si tú eres negro, ya tú eres otro. Y si tú no tienes si en las escuelas no hay ninguna manera de tú poder contextualizar esa realidad, entonces, o sea, que tú estás aprendiendo, como que no puede ser solamente la historia de los blancos. Eso no es, esa ni siquiera es la historia de Estados Unidos. Y entonces es como que están borrándolo todo. Y yo lo que digo, esto es un county, ¿verdad? Pero yo sé que esta medida es para Florida, ¿verdad? Porque esto fue George DeSantis, es que se llama el gobernador de Florida, ¿verdad? Sí. Esto se va a ir extendiendo a otros counties, Sí. me imagino, eventualmente. Pues están borrando la historia completa de un montón de personas. Porque a ellos no les gusta, a los blancos no les gusta sentirse mal por las cosas que hicieron otras personas blancas en Estados Unidos, por las cosas que hizo Estados Unidos. Ellos quieren solamente ver lo lindo de Estados Unidos, la libertad que ellos dicen, y la bandera, y el ejército, que nadie se arrodille cuando están cantando el himno en un juego de fútbol. O sea, estaban hablando anoche hubo una controversia, parece, yo no sabía esto en el Super Bowl, porque hicieron como un in memoriam de un jugador de fútbol que se murió. Yo no conocía esta historia, yo no sabía nada de él, me enteré de esto hoy. Que él parece que jugaba fútbol como en los 90 y para cuando las Torres Gemelas, y él se inscribió en el ejército y se fue a pelear en Irak. Cuando él estaba allí,
él se dio cuenta como que, espérate, esto parece que como que no cuadra. Y él dijo, lo que está haciendo Estados Unidos en Irak es un crimen. Y alguien en el mismo ejército le pegó un tiro y lo mató allí. Y cuando estaban aportando la historia allí, solamente dijeron que él dio su vida in the line of service. No hablaron las particularidades de lo que pasó. Que no fue que lo mató alguien, un iraquí. Lo mató un militar americano en Irak por él decir que él no estaba de acuerdo con la guerra. Lo que sea que incomode, eso no se toca. Y yo veo que eso es lo que estamos viendo aquí. Lo complicado no lo quiero ver. Fíjate, yo quiero también opinar, porque ustedes como historiadores que son, este cineasta que se llama Michael Moore, de manera sarcástica hizo aquel documental ¿A quién invadimos ahora? Y este documental lo hace en el sentido de que ya Estados Unidos ha intervenido en muchos países, pero ahora nosotros queremos invadir esos países que han prosperado en algo y quitarle esa riqueza de prosperar en algo. Y cuando van a Alemania, Michael Moore entra el currículo alemán y es un currículo alemán de enseñarle a los estudiantes el genocidio que cometió Alemania, porque tienen que enseñarles que fueron genocidas para que no se repita la historia. Y aquí es como tú dices, todo lo contrario, aquí es esconderlo. Claro. Y esa literatura infantil de la edad temprana, que es la que están censurando, no es la juvenil, es la infantil la que están censurando. Como quien dice, decirle al niño, no te grabes esto en el esquema mental, porque si te lo grabas, vas a admirar eso. Mira el caso mío, hablando así. Yo cuando estaba en cuarto grado, la maestra mía, la profesora Villalba, Elba Villalba, que es abogada ahora, abogada y también una persona muy reconocida dentro de la lucha por la independencia de Puerto Rico, de Corozal, nos hizo el cuento de Víctor Rojas. ¿Y quién era Víctor Rojas? Pues Víctor Rojas fue este negro que cuando creció hubo un fenómeno atmosférico y aquel puente que lleva su nombre es que allí aquello creció y Víctor Rojas salvó a decenas de personas. Fue un héroe. No fue uno que tiraba la bola de baloncesto en NBA pagándole 5 millones. Fue una persona que se tiró al agua y sacó gente del agua y arriesgó su vida para salvar. Porque tú sabes que aquí en Puerto Rico aquel gana el campeonato en la NBA o aquel mete 3 puños y gana boxeo y lo cogen por todo San Juan como el héroe nacional. O sea que tenemos también hasta dificultad para reconocer lo que son los héroes. Sí, ¿verdad? En Puerto Rico, como tú mencionaste ahorita, se ha invisibilizado muchas figuras por diferentes motivos. O sea, en Puerto Rico, lamentablemente, como se enseña nuestra historia, es lamentable. O sea, aquí te empiezan a hablar de los indios y te lo hablan mal porque te dicen, no, esos pobres indios, ¿verdad? Que eran brutitos, eran bien, así pues, nada, vinieron los españoles y lo educaron, le enseñaron la religión y de repente estamos saltando a otra época de la conquista, más bien de la colonización española, y cuando vienes a ver no te enseñaron tampoco nada y te hablaron de algunos piratas y corsarios y de repente pues no volvieron a hablar de historia. O sea, el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI quedaron totalmente fuera de la ecuación en la enseñanza puertorriqueña. Tú llegas a la universidad y no solamente de escuela pública, de escuela privada también, los estudiantes no saben quiénes son figuras como Muñoz Marín, Luisa Ferré, Pedro Luis Ocampo, o sea, no saben, por ejemplo, que en Vieques hubo una marina de guerra durante 60 años bombardeando, no saben que hubo una insurrección nacionalista en el 50, no saben lo del Cerro Maravilla, no saben absolutamente nada, no saben de la huelga de la Telefónica, por decirte algún ejemplo más moderno también. O sea, hay que enseñar nuestra historia tal y como sucedió y hay que resaltar, ¿verdad?, la figura no solamente, como tú bien dices, del deporte, de las artes, de la ciencia, de la academia, de la política, de todo. Puerto Rico tiene tantas y tantas figuras, tantos personajes históricos, ¿verdad? Que
damos gracias ¿verdad? Por figuras como el Boricuazo, Salón Boricua, el Callito, que se han encargado de resaltar en las redes, por mencionar algunos, Isla Caribe, qué sé yo, son muchísimos, ¿verdad? Que se han dado cuenta de que hay una laguna en nuestra historia, de que la gente no conoce su historia y se han encargado de llevarlo a las redes. Y qué bueno, porque la gente se está dando cuenta de lo rico que es nuestra cultura, de lo que rico que es nuestra historia y lo diverso y a la misma vez homogéneo. Porque algo que tiene el puertorriqueño diferente al estadounidense es que los puertorriqueños somos puertorriqueños. En Estados Unidos no, en Estados Unidos tú eres afroamericano, italoamericano, latinoamericano, o sea, no, tienes siempre un prefijo antes de ser ¿verdad? Nacional de ese país. O sea, ellos tienen una visión segregada versus nosotros. Hasta los blancos, que Por son eso, italianos, irlandeses, ¿no? judíos, irlandeses, exacto. Versus acá, que aunque sí hay negros, hay blancos, hay mestizos, hay de todo, a la larga somos boricuas, a la larga somos puertorriqueños. O sea, ese es nuestro sello, eso es lo que somos y estamos tan orgullosos de un Rafael Hernández Marín o un Roberto Clemente como lo estamos orgullosos de un Hosto, de una Lola Rodríguez de Tío, etcétera. O sea, blancos, negros, hombres, mujeres, no matter what, es todo parte de nuestra historia y es algo que debemos como puertorriqueños ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Mencionamos el estado de la Florida, esto quizás pasa en otros estados, pero el estado de la Florida porque hay muchos puertorriqueños allí. De hecho, yo tengo un artículo en la página de Resaltador de la Realidad, es sobre la película de Lo que el viento se llevó, que en un momento dado, cuando salió la plataforma HBO Max, ellos decidieron, Warner decidió sacar esa película de la cartelera, pero no por mala razón, es que ellos querían subirla nuevamente con una aclaración sobre los temas raciales que se tocaban en esa película, que no son cónsonos con el hoy, que Warner no estaba de acuerdo con lo que pasó en ese momento, pero que es parte de la historia, igual que cuando salen las caricaturas de los Looney Tunes o de Tom y Jerry, que tienen todo este tipo de temas raciales, ellos no borran esas partes racistas que tienen esas caricaturas, ellos simplemente te dicen, mira, esto es producto de la época, así surgió, no estamos de acuerdo con ellos, no estaba bien en esa época, pero lo presentamos tal y como fue para que conozcamos, ¿verdad? Cómo fue esa época, porque así fue, no fue de otra manera. José, antes que Callito vaya, para que no me pierda esto que quiero decirte, la Warner Bros. Tuvo que hacer los 11, donde tuvo que censurar caricaturas Sí, sí. por presión. Entonces, la película que hace alusión, Lo que el viento se llevó, sabes que la que ganó el Oscar era negra y ya tú sabes la historia de que no pudo ir allá a recoger el Oscar como la recoge todo el mundo. Y cuando hablaste de Clemente, puedes conocer a Clemente como el deportista, pero te vas a encontrar también con Clemente el político, Claro. porque Clemente fue bien frontal, fue como Carlos Delgado, o sea, bien frontal en su ideología política y en apoyo a los grupos de resistencia, en contra del racismo. O sea, Clemente nunca escondió su lado de lucha. Ahora, Callito, historiador. Ahí está luchando con el perro. Mi perro estaba ladrando, no sé si vaya a volver a chavar ahora. No, lo que iba a decir es que aquí en Puerto Rico, sin entrar en lo que es Estados Unidos, aquí por los 500 años se ha ido, ¿verdad? Los 500 años desde la conquista española hasta acá se ha ido, la historia que se contó es una historia que borra mucho. Y en ese sentido, pues hay muchas figuras que ni conocemos, que probablemente nunca vamos a conocer porque no se escribió nada de esas personas, tú sabes. Y esas mismas personas no sabían leer ni escribir, so ellos no podían ni documentar su propia vida, ni hay ningún rastro de esas personas, pero de las que sabemos muchas veces, cuando estamos hablando de personas que no eran los españoles blancos, los colonos, o los hijos y los nietos y los bisnietos de esos colonos blancos, españoles, mejor dicho, pues como que no se tiene nada. Y es muy poco lo que sabemos de lo que sí sabemos. Y ahí, tú sabes,
cronistas, que vinieron aquí como Íñigo Abad y la Sierra, que cuando tú ves cómo él habla de los taínos, cuando tú ves cómo él habla de los puertorriqueños, es bien despectivo, es bien desagradable cómo él habla de esas personas. Y cuando llegaron aquí los americanos, ellos mismos también se aprovecharon de esas tendencias hispanófilas de algunos historiadores y de algunos cronistas para ellos también adelantar su propia agenda. O sea, porque tenemos, por ejemplo, a Paul G. Miller, que él escribió este libro de historia de Puerto Rico, que era el que se enseñaba, él era un americano que él vino aquí, yo no sé ni cuánto tiempo él estuvo antes de escribir el libro, pero él escribió una historia que es la conveniencia de, tú sabes, acepta la colonia americana, como que la imposición americana aquí en Puerto Rico. Y se valieron de muchos de esos mismos ideales, como mira qué bueno para los indígenas aquí que vinieron los españoles y los civilizaron, pero mira qué bueno ahora que llegamos nosotros los americanos y los estamos, qué sé yo, sacando de la pobreza de que vivían bajo España y todo eso. Y esa es la historia que se contó, porque este es el libro de historia que se enseñaba en la escuela. O sea, este es el libro de historia que aprendieron probablemente nuestros abuelos. No recuerdo por cuánto tiempo fue que se enseñó este libro, pero fue unas cuantas décadas en Puerto Rico que este era el libro de historia que se usaba para enseñar en la escuela. So, la historia que aprendió la gente en la escuela es esta. Y hoy día, ¿verdad? Puedo hablar aquí un poco de mi experiencia. Cuando tú cuentas la historia, y te estoy hablando de, tú sabes, literal como que yendo y fundamentándote en fuentes primarias, siempre que uno tiene acceso a ellas y las puede encontrar, o si no, por lo menos fundamentándote en los historiadores que sí hicieron ese ejercicio. Uno encuentra mucha resistencia a veces de ciertas personas, porque como esta no es la historia que ellos les enseñaron, ellos piensan que lo que uno está contando no es lo que es, y no lo aceptan. Y no nos vemos como nada más que una gente que lo que han estado es mantenidos por distintos imperios, y que esa es la única razón por la que estamos aquí, que tenemos que estar agradecidos de eso, ¿entiendes? O sea, tenemos que estar agradecidos de España y tenemos que estar agradecidos de Estados Unidos, porque si no, no seríamos nada. Porque no saben más nada de nuestra historia, no saben de lo que somos capaces, de lo que hemos sido capaces, y muchas otras cosas, tú sabes. Yo creo que es bien simplista decir que ese es el único propósito de la historia, pero es parte de ver por qué estamos donde estamos, y ver todo lo que se hizo que no se cuenta que se hizo, tú sabes, y todos los esfuerzos que se hicieron a través de la historia para cambiar la situación en la que estamos. Esas cosas no se cuentan y nosotros no lo sabemos, y nosotros pensamos que nosotros somos unos arrodillados y que siempre lo hemos sido y que somos unos sumisos y que siempre nos han mantenido, y eso no es la historia. Pero es lo que conviene para mantenernos en nuestro lugar. Eso me gusta, Gallito. Es lo que le conviene, y como hablaste al principio de esa manipulación histórica, ¿sabes? Esto de la historia es un tema muy importante, pero mira, nos hemos ido de tiempo. Vamos a una pausa y regresamos rapidito a su programa Lo que dice la calle por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Vamos a su programa Lo que dice la calle por aquí por Radio Raíces, La Voz del Pepino, el resaltador de la realidad. Tenemos aquí a Andrés Sanfelio Cruz, mejor conocido como el Callito, y tenemos a José Antonio Ramos. Todos hemos tomado esta primera parte y hablamos de historia, hablamos de un sinnúmero de temas. Y el tiempo que nos queda aquí de este programa Lo que dice la calle, vamos a hablar un poco de esta información. Siguen los problemas en la Universidad de Puerto Rico, cerrando secciones. Los estudiantes no consiguen la sesión. Sabemos que ahora los profesores más difícil, además que los estudiantes no consiguen sesión para matricular, más profesores a contrato. ¿Ves? Porque todo esto es un andamiaje para no tener profesores a tiempo completo, tenerlos a contrato, y ahí todo el mundo se afecta. Se afecta desde el profesor, que no tiene la oportunidad de tener una cátedra a tiempo completo, y se afectan los estudiantes que no consiguen el curso. Ahora este tema, pues ustedes lo pueden tomar como, prácticamente los tres hemos sido egresados de la Universidad de Puerto Rico y hemos visto esa realidad de frente. ¿No, Gallito? No, yo no estudié ahí. Pues yo sí. Pero prácticamente, deja tu mal eso entonces. Pues las personas que han estudiado en la Universidad de Puerto Rico, pues prácticamente se encuentran con esta realidad. Adelante. Mira, yo que fui estudiante en la Universidad de Puerto Rico durante los años 2009 a 2015, sé lo que es eso.
Mi bachillerato se supone que se cumpliera en 4 años y yo lo terminé en 6. ¿Por qué? Porque cortaron un montón o sea, cada vez que me iba a matricular no encontraba los cursos, estaban cerrados, estaban llenos, había una sola sección o sea, y usualmente eran cursos medulares, cursos requisitos del bachillerato. Entonces a veces tienen que esperar un semestre o 2 semestres o rogarle a un profesor o sea, era siempre bien difícil y todavía lo sigue siendo y cada vez que uno lee la noticia y ve todo esto, es cada vez peor. Es una intención por parte de la administración universitaria de cerrarle las puertas a la universidad. Es como si lo hicieran a propósito, porque no cabe, ¿verdad? Que ahora mismo, yo cuando era estudiante jamás vi esto. Ahora mismo la Universidad de Puerto Rico está teniendo anuncios, está haciendo reclutamiento, o sea, está buscando estudiantes, pero vemos esta noticia donde están cerrando cursos. Entonces, ¿para qué vas a hacer, para qué te vas a promocionar, gastar el dinero en promoción? Para que la gente se motive a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, que antes no tenías que tener ninguna motivación, era como que, diablo, voy a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, la universidad más prestigiosa del país. Y ahora la gente pues como que le huye porque imagínate, tú matricularte en una universidad donde no tiene cursos, donde no te ofrecen, ¿verdad? Tú te matriculas, pero es como que sálvese quien pueda, mira a ver si te puedes matricular en uno de los cursos que se supone que son parte de tu bachillerato, pero no tenemos profesores que ofrezcan los cursos. Si los tenemos son bien poquitos. Cerramos secciones así porque nos da la gana. Eso es un problema que lleva años la Universidad de Puerto Rico y cada vez más grave. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un país de primera? ¿Cómo pretendemos salir de este problema económico, de tener ¿verdad? Este crecimiento económico, si la universidad que tenemos, la Universidad del Estado, que se supone que sea para eso, no está dando la talla? O sea, la educación es muy importante para el desarrollo económico, para el desarrollo de país, para el desarrollo de nosotros como sociedad, no solamente para crear profesionales, más allá de eso, es para crear una sociedad consciente y yo creo que ese es el problema que tiene el Estado, de que no quiere ciudadanos conscientes de sí mismos y por lo general, por lo menos cuando yo estudiaba, los departamentos que se veían más afectados siempre eran la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Humanidades, las facultades donde tenían los estudiantes que eran más vivos, más conscientes de los problemas, que éramos los que estábamos al frente en las líneas de protesta contra, ¿verdad? Las políticas de austeridad del Estado y demás, las políticas antiobreras y todo que iba en contra del pueblo, ¿verdad? Que era todo a beneficio, es todo a beneficio de los grandes intereses. Y es eso, o sea, esa idea de, ok, vamos a cerrar, digo, estoy yo pensando acá, yo no estoy diciendo que esto pase así, pero pareciera que es así, de que vamos a hacer más secciones para que la gente no quiera ir a la Universidad de Puerto Rico, para que entonces se vayan a las privadas, se vayan del país y no tengamos gente conflictiva, gente problemática. Pareciera que ese es el plan, porque, o sea, cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico ya había una huelga, porque nos querían poner, en ese momento nos pusieron una cuota de 800 al año, que desplazó creo que a 10,000 estudiantes, si no mal recuerdo, que no pudieron estudiar ese semestre. Simplemente no pudieron porque no pudieron pagar. Y con lo que estoy viendo en días recientes, más de esa cantidad que estoy mencionando, sobre 15,000 estudiantes, se van a quedar o se quedaron sin estudiar este semestre porque cerraron una cantidad absurda de secciones en la Universidad de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Río Piedra, que es el recinto más grande, junto con Mayagüez, del sistema universitario de la UPR. Lamentable, como bien dice Víctor, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Muchos de los profesores que me dieron clases mientras yo estudiaba, ya no dan clases en la Universidad de Puerto Rico. Se tuvieron que ir, les cancelaron el contrato o simplemente no estaban, o sea, no estaban recibiendo la paga, se tuvieron que ir del país o están haciendo, o sea, dando clases en otras instituciones o están haciendo otra cosa más allá de la academia, porque lo que se suponía que iba a ser un buen trabajo terminó siendo nada. Y es lamentable que la Universidad de Puerto Rico siempre esté pasando por todo este tipo de problemas. O sea,
No sé cuál es la verdadera intención, ¿verdad? Del gobierno con la universidad, pero uno pudiese asumir que lo que quieren es desarticular la universidad y cerrarla. Yo lo que estaba leyendo es que básicamente en la UPR hay un máximo de estudiantes que pueden haber por clase, pero no hay un mínimo. Y en ese sentido, básicamente, ellos pueden decir, creo que el máximo era 30 estudiantes, pero ellos pueden decir, hay 22 estudiantes, vamos a cerrarlo. Porque no dice, tú tienes que tener un mínimo de 15 estudiantes o 20 estudiantes para que la clase corra. O sea, que ellos ni siquiera necesariamente están cortando clases que están bien vacías y no se matriculó suficiente gente como para, y no hay un estándar para determinar qué no es suficiente gente para eliminar la clase. Creo que dije eso tan enredado que ni hizo sentido, pero creo que se entendió lo que quería decir. Sí, sí. Y en ese sentido, pues ellos básicamente están cortando y ya. Y otra cosa que leí también que me estuvo bien interesante era que ya el presupuesto por estas clases estaba adjudicado. Ese dinero ya está. O sea que ellos están cortando esas clases y ese dinero que no se usó para pagarle a esos profesores, para la clase, para todo eso, ¿a dónde está yendo entonces? Porque el dinero ya se había dado, no se cortó porque no había dinero para no darla, porque ya ese dinero se había dado. O sea que entonces ahí, que están moviendo chavos de un lugar a otro, es un tabla para otra cosa, yo no sé qué es, pero eso está bien raro. O sea, eso está bien sospechoso. Raro no, porque pasa cada rato aquí. Pero tú sabes, como sospechoso, tú sabes. Y pues yo no sé, yo había leído en un punto, lo había escuchado, pero creo que esto se reportó. Hace par de años que parece que el plan así como del gobierno, o de ciertas personas que están envueltas en esto, es que las universidades del Estado en Puerto Rico deberían seguir un modelo como las universidades del Estado en Estados Unidos, en el sentido de que las universidades en Estados Unidos reciben un por ciento grande, no recuerdo cuánto es, pero un por ciento grande de su presupuesto de donantes privados y no del gobierno en sí. Y ellos parece que lo que quieren hacer es replicar eso aquí. Eso es lo que dicen por lo menos. Pero eso no tiene mucho sentido ajustar ese mismo por ciento acá cuando la población de Puerto Rico es mucho más pequeña que la población de Michigan o cualquier otro estado allá en Estados Unidos. O sea, no guarda proporción y obviamente también los ingresos aquí, el poder monetario adquisitivo que tienen las personas es bien poco de la mayoría de las personas. Probablemente el número de personas que tienen suficiente para donarle a una universidad como la UPR es mucho más pequeño que lo que sería en Estados Unidos. Y pues ahí también yo no entiendo entonces, obviamente, aun si eso fuera honestamente su intención y ellos de verdad creyeran que eso funciona, que yo lo dudo mucho, pues eso lo que va a llevar obviamente es al colapso de la universidad, porque si tú empiezas a cortar el presupuesto a ese nivel, aparentemente ya este año hay como, también lo leí en el artículo que compartió Víctor, creo que son como 10,000 estudiantes menos de lo que habían en los 90, que estaban diciendo que eso tampoco guarda proporción con la población de los 90 versus acá, como que no tiene sentido tampoco. Eso es simplemente porque están cada vez desarticulando más la universidad, llevándola o yo no sé si esto es una movida para, mira, vamos a coger los chavos de estos Ley 22 y ese tipo de cosas para que entonces esta gente que está viniendo de afuera sean mucho más esenciales para la economía de Puerto Rico y entonces ahí no hay manera de eliminar eso. Entonces esos son los que donan para las campañas, ¿verdad? Son los que mantienen las instituciones abiertas y entonces ahí nos chavamos porque entonces ¿quiénes son los que están tomando las decisiones en Puerto Rico? ¿Somos nosotros o estoy aquí, yo creo que ya me estoy yendo por una línea aquí ya brincando mucho, yendo en terreno de teoría de conspiración? O sea que yo estoy consciente de eso, pero ahí por lo menos te puedo decir que cuando yo escucho estas cosas, mi mente se va por esa dirección. Sea cierto o no, yo creo que por lo menos es un reflejo de la poca confianza que hay en el gobierno, tú sabes. Pero en verdad yo no sé cuál es la intención, porque también, obviamente, yo creo que muchos de los, asumo yo, sin haber hecho un estudio demográfico, que muchos de los retos que se les hace que ha encontrado el gobierno a través de los años, tiene que venir mucho, probablemente por gente que se educó en la UPR. O sea, cuando hay un reclamo de algo, hasta sea en la misma UPI, mira, no cortes el presupuesto, no subas la matrícula, no esto, viene de gente que salió, o sea, viene de gente bien educada. O sea que
yo me imagino que para el gobierno nada más es mucho más cómodo no tener la UPR ahí, porque eso siempre ha sido como esa pullita que no los deja salirse con todas las suyas que se quisieran salir. Y no sé, para mí yo no estudié en la UPR, pero o sea, mi novia sí, mi mamá, mi papá, todos mis tíos y mis tías, mis abuelos, todo el mundo estudió o en Mayagüez o en Río Piedra. O sea, todo el mundo de mi familia estudió allí, como que eso es, como que yo le veo la importancia, no es porque yo estudié afuera, como que eso no me importa, tú sabes, y en verdad es que sería un golpe muy grande para Puerto Rico de tantas maneras distintas. Simplemente del golpe que sería la educación, pero también de los profesionales que salen. Wow, Sí. resaltadores, nos fue el tiempo. Se nos fue bastante interesante, resaltadores. Anuncios, porque sé que ayer tuvieron un programa lunes hablamos para finalizar de todo lo que tienen en plataforma. Mira, ya nos pueden escuchar el último episodio que estuvimos hablando sobre la asfaltera que quieren poner en Bayamón y el alcalde brilla por su ausencia. Así que lo pueden escuchar ¿verdad? En todas las plataformas donde escuchen podcast, en el Resaltador de la Realidad, también en YouTube. Recuerden seguirnos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, TikTok, en todas las redes sociales como El Resaltador de la Realidad. Andrés. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como El Callito. Esta semana subí un video nuevo a mi canal de YouTube sobre la historia de las ruinas de la casa de Ponce de León en Caparra, que lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Me pueden seguir, me pueden buscar en mi blog, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todos lados como El Callito. Y yo creo que eso es todo lo que tengo que anunciar por ahora. Por ahí viene un artículo nuevo de historia, pero todavía estoy trabajando en el no me atrevo a decir fecha. Lo compartimos por Radio Raíces, la voz del pepino. Gracias a ustedes y ya para el próximo programa quiero que traigan para acá, para San Sebastián, lo que está pasando en Bayamón. Con esto de Villa España, con esto de los mogotes, importantísimo. Ya le estoy dando hasta el tema porque está en su podcast, pero lo traemos para acá también para el pueblo del pepino. Muchas gracias. A ustedes. Y a los que se sintonizaron hoy lo que dice la calle, gracias por su sintonía.